Dios les bendiga, bienvenidos al estudio que hoy vamos a desarrollar acerca de los obreros de la viña y su recompensa. Recuerde que es parte de una serie que es las enseñanzas de las parábolas para el día de hoy. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo este tema ministerial que tiene que ver con el servicio cristiano y la administración de la iglesia surge cuando el joven rico vino a hablar con Jesús sobre el secreto para tener la vida eterna en Mateo 19:16. A lo que el Señor le dice que guarde los mandamientos en los versos 18 y 19, y él le aseguró que desde joven lo había hecho. Entonces Jesús le presenta la ley del amor de corazón. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él se va muy desalentado porque tenía muchas posesiones. Momento que Pedro aprovecha para preguntar qué recompensa tendrían los que habían dejado todo por seguirle a él. El maestro le aseguró, para su venida un lugar especial en el reino. 2, para esta vida 100 veces más de lo que habían dejado. Y 3, para siempre la herencia de vida eterna. Y añadió con la parábola de los obreros de la viña una serie de principios para el servicio. Una era que todos pueden participar en la obra de Dios, Mateo 20:17, del 1 al 7, perdón. Las bases de la recompensa del 8 al 12 y la voluntad soberana de Dios del 13 al 16. Dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Primer punto. Vamos a ver la oportunidad para todos en la viña, los que pueden hacer mucho. Vamos a estar en Mateo 20 y les digo que la forma en que Jesús empieza esta parábola parece indicar que Pedro tenía otras preguntas que no dijo. Tal vez pensó que ellos, como sus primeros discípulos, tendrían ventaja sobre los que siguieron después. Y fue así porque al final del capítulo 19, Jesús les prometió que ellos se sentarían sobre 12 tronos en el reino y tendrían en esta vida 100 veces más de lo que habían dejado por servirle. Ahora Jesús ampliará lo que empezó a decir en el verso 30, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El padre de familia o amo de la casa, en este caso Jesús, salió, dice, muy temprano a contratar los obreros. Las uvas estaban maduras, había que recogerlas para que no se echaran a perder. Verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario al día era el pago normal de un jornalero o de un soldado. Verso del 3 al 5 dice, salió cerca de la hora tercera, recuerde que andaba buscando, que eran las 9 de la mañana, luego fue a la hora sexta y novena, que eran las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, y los últimos fueron contratados a la hora undécima, que eran las 5 de la tarde. A todos se les empleó con la promesa de que se les pagaría lo justo y cada uno aprovechó de inmediato la oportunidad que se les estaba dando. Estos grupos representan a los obreros del Señor en su obra. Punto B. Los que hacen lo que pueden. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es de suponer que los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana hicieran más que los que llegaron después a la viña.
También era de esperarse que el segundo, el tercer y cuarto grupo se les hiciera la diferencia en las horas de trabajo, lo que significaría cierta desventaja en el pago. Pero en la obra del Señor lo que cuenta no es el tiempo, sino la entrega de corazón a su servicio. Es salir al campo a la hora que el Señor llama y hacer lo que Él nos asigne. Verso 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Estos últimos representan a los cristianos de estos tiempos. Aunque no hayamos hecho lo que hicieron los primeros grupos contratados, igual tenemos el privilegio de recibir su llamamiento, no solo para ser salvos, sino para ocuparnos en su obra de alguna manera. 3 cosas tenemos que tomar en cuenta. Una, que el Señor es el dueño de la viña y Él es el único que puede llamar y contratar a sus siervos. 2, nosotros tenemos la ventaja de contar con el ejemplo y experiencia de los que sirvieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y aún los que han pasado a través de la historia de la iglesia. 3, no estamos trabajando en vano, se nos dará lo que es justo. Pregunta, en la obra del Señor, lo que cuenta es, y hay un espacio para que usted lo llene, dice, y no solo el tiempo. Segundo punto, las bases para la recompensa. Los que esperaban menos, seguimos en Mateo 20, ahora el verso 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Desglosamos. Al finalizar el día del trabajo, el tesorero recibe órdenes de pagar y llama a los obreros para hacerlo. Lo extraño fue que se les indicara llamar primero a los que habían venido de último y pagarles a todos el jornal completo. Así se preparó el terreno para dar el mensaje de esta parábola. Los planes de Dios son contrarios a los de los hombres. Su gracia es muy distinta de la del mundo. Verso 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, que eran las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Imaginemos los sorprendidos que quedaron estos últimos. Los que habían contratado de primero estaban presentes viendo esto. Cuando a los últimos se les dio el pago de un denario, estos sin duda esperaban menos por haber trabajado menos obras. Sin afectar el derecho y el acuerdo de pagar un denario por el día de trabajo, se dio una ilustración de la gracia que trae el reino de Dios. Primera de Corintios 1, 28, 29 dice así, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Punto B, los que esperaban más, verso 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al ver los primeros a los últimos que se les pagó un denario y habían comenzado a trabajar a las 5 de la tarde, sus expectativas fueron que a ellos les iban a pagar más. Pero dice el verso, también ellos recibieron un denario. Se les dio lo que se había convenido. Verso 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. La murmuración o maledicencia, chisme o calumnia, porque todos son sinónimos, se hace a causa de una mala voluntad o de la envidia o el odio que sienta un corazón.
Los primeros en recibir el impacto de estas nuevas enseñanzas fueron los judíos. Ellos pensaban que por ser el linaje de Abraham eran hijos de Dios. Y los fariseos y otros que estaban ahí en guardar los mandamientos y tradiciones, Juan 8, 33 al 41. Pero como vimos en la respuesta de Jesús al joven rico, eso no basta para tener la vida eterna. ¿Cuántas veces puede pasarnos de fijar nuestras esperanzas de recompensas en años de servicio o en méritos que hemos hecho? Pero el Señor quiere formar vidas con corazones libres del orgullo, de la vanagloria, confiando plenamente en sus decisiones. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pregunta, ¿con cuál de estos grupos, de los dos grupos, te identificas? Punto 3. Dios es fiel a sus promesas. Es digno hacer su voluntad. Verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? En este verso, el amo o señor de la viña o el dueño de la viña responde a las murmuraciones. Dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? Esto significa que no había razones para esperar más. Eso hacía que lo que se había hecho no fuera un agravio. Verso 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esta es una declaración de la libertad absoluta que hay en Dios para hacer lo que Él hace. También se da a entender que las cosas que recibimos del Señor son por su sola decisión. La pregunta, ¿tienes envidia? Literalmente lo que dijo es malo tu ojo. Mateo 6:23. Para sorpresa de aquel hombre, el Señor no recompensa a sus siervos por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Pero ¿qué existe en lo más íntimo de las intenciones del corazón? Pablo se oponía a los que sirven al ojo en Efesios 6:6. Denuncia a los que predican por envidia y contienda en Filipenses 1:15. Y nos exhorta para que todo lo que hagamos sea de corazón como para el Señor y no para los hombres en Colosenses 3:23. Punto B. Los primeros y los postreros. Verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En este verso se presenta el resumen y mensaje central de toda la parábola, y esta expresión con que comienza está también en Mateo 19:30, en Marcos 10:31 y en Lucas 13:30. Con estas palabras Jesús acaba con las falsas ilusiones de los judíos de su tiempo y también de los que han pensado que la edad y la circunstancia del tiempo son decisivos para gozar del favor y las recompensas de Dios. Los primeros, o protoi, podrían ser los que desde muy jóvenes empezaron a servirle al Señor. O también se puede referir a los que han servido a Cristo desde el principio de los tiempos o a través de las diferentes etapas que ha tenido la Iglesia. Los postreros o escatoi son los que hasta hace poco oyeron
la voz del Señor y empezaron a seguir sus pasos, o también puede referirse a los que recibieron al Señor en una edad avanzada. Nunca es tarde para llegar al Señor, pero esta lección agrega que no por ser postrero no habrá una buena porción para usted cuando venga al Señor. C. Los llamados y los escogidos. La segunda parte del verso 16 dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parte no aparece en muchos manuscritos originales de Mateo. Por esa razón, varias versiones de la Biblia la omiten. Pero ya que nuestra versión, la que estamos usando, la Reina Valera, la tiene, la vamos a tomar en cuenta para decir que los llamados o kleitoi son todos los siervos que fueron contratados y representan a los que oyen el llamado de Cristo y se reúnen físicamente con todos los cristianos. Los escogidos o eklektoi son los que recibieron más de los que esperaban y representa a los que sirven al Señor con todo su corazón y no se ponen celosos ante el éxito de otros ni murmuran de los demás hermanos o líderes de la iglesia. Henry Alford dice al respecto: multitudes responden al llamado de la viña, pero por sus murmuraciones, celos, envidias y cosas semejantes echan a perder su llamamiento y lo hacen nulo. Pregunta: ¿qué cualidades se ven de Dios en el verso 15? Reflexión. Jesús, al oír la pregunta de Pedro, expone esta parábola que ayudó a desvanecer cualquier falsa ilusión de los primeros discípulos, como también a desenmascarar el orgullo de los judíos. Las enseñanzas prácticas que nos deja esta lección son: 1. Nadie tiene derecho de criticar o murmurar por la forma que el Señor realiza su obra. 2. La envidia y los celos contra nuestros semejantes pueden echar a perder nuestro llamado a la viña. 3. En el día del juicio de los creyentes, muchos serán sorprendidos porque a uno se les dará más y a otro menos de lo que esperaban. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Y 4. El Señor no quiere vernos desocupados. Él desea que nos ocupemos en su obra, en su viña, para que las uvas o las almas no se echen a perder. Invitación. El servicio en la viña del Señor debe venir de un corazón que ha sido perdonado. Y este agradecido y gozoso cuidará de los bienes de su Señor. Y su Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Así que yo te digo, entra en la recompensa de tu Señor. Para la próxima semana tendremos autoridad divina y reacción humana.